Hola, muy bienvenidos a todos, a todas, a un nuevo capítulo de Grandes para Chicos, un podcast de Copernicus Lab, donde queremos hablar de pedagogía, educación y creatividad. Antes de saludar al entrevistado que hoy día es con el que hoy día vamos a estar, y por supuesto a Rolf Hitzfeld, quien está a mi lado, les queremos contar que este es un proyecto que cuenta con el financiamiento de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región de Los Ríos a través del Fondart Regional en el año de la convocatoria 2021. Yo soy Paula Campos, los saludo nuevamente y saludo también a Rolf Hitzfeld, director ejecutivo de Copernicus Lab, con quien estamos haciendo la temporada 2022, la segunda temporada de Grandes para Chicos. ¿Cómo estás, Rolf? Muy buenos días. Muy bien, Paula. Saludo a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando. En esta segunda temporada, Paula, ¿cierto? Conversamos con distintas personas que impulsan y viven el aprendizaje desde distintos lugares. Por eso queremos dar la bienvenida a quien nos acompaña hoy, que es Francisco Arrazola, director, intérprete, gestor y docente escénico en compañía de danza contemporánea, radiografía colectiva y también en el Centro de Experimentación Escénica. Y con él explorar desde los márgenes, ¿no? Desde otros lugares, el aprendizaje y la educación. ¿Cómo está, Francisco? Hola, muy buenos días, muy contento de estar aquí. Aprovecho de agradecer la invitación. Muchas gracias, Francisco. Vamos directo. Cuéntanos, Francisco, ¿qué son las artes vivas? Y cómo se explica su vínculo con las temáticas sociales actuales de Chile. Bueno, las artes vivas es una manera como moderna de llamar o de aglutinar un poco estas manifestaciones como la danza, el circo, el teatro. También llega hasta ahí, ¿no? Pero también entran otras como la música, los títeres, el cuentacuentos, la ópera. Como empiezan a haber diferentes manifestaciones escénicas que se aglutinan como en este concepto, con este gran conjunto de artes vivas. Y cómo se relacionan al contexto actual de manera permanente, ¿no? Las artes vivas son un reflejo, una manifestación, un síntoma. Podemos encontrar varios sinónimos, varias palabras que nos pueden vincular con el hecho social y contextual en el que se manifiestan. Como sin duda las artes vivas suceden porque existe una comunidad. Si no hay una comunidad alrededor, el arte viva en sí misma no funciona. Necesita de otras, para que ese diálogo aparezca, ¿no? Artes vivas, cuerpo, comunidad, cosas que están alrededor de tu trabajo en el que hoy día estás, y también muchos otros artistas de nuestro país y el mundo. ¿Qué pasa con el cuerpo en los espacios formales de educación? ¿Cómo traemos el cuerpo a los espacios formales de educación sabiendo, por ejemplo, que desde la concepción piagetiana, de la formación Montessori y distintas otras realidades educativas, el primer septenio es cuerpo, los niños son cuerpos, sin embargo en los colegios son tratados como un recipiente del cerebro, como que tu cuerpo finalmente acompaña a tu cabeza y ahí sucede el desarrollo? ¿Cómo metemos el cuerpo al aula? Es la gran pregunta. Yo creo que como humanos hemos buscado la forma de entendernos y esa forma ha sido separarnos. Como separarnos, esa visión de cuerpo, espíritu, mente, y perdemos la visión como más holística o la visión más global de entendernos como un todo, como soy aquello, no soy un cuerpo, soy una persona que tiene emociones y que se manifiesta a través de acciones, de objetivos, de manifestaciones físicas. Y creo que el aula, sobre todo la primera parte, ¿no? Como tú bien decías, el primer septenio, invita bastante a no ocuparse de esa movilidad, como a mantenerte sentado, a mantenerte sin posibilidad como expresiva, y tu expresión se traduce a entregar como los resultados de los contenidos que te van entregando. Yo creo que el gran desafío, y es un poco donde el teatro, el circo, la danza, que son los lugares donde yo me he desarrollado y lo he estudiado formalmente y también informalmente, en sí mismos te invitan a entender y aprender a través del movimiento, a través de esa experiencia viva y dinámica que te hace
te hace experienciar una idea, llevarla al movimiento y entenderla como propia, ¿no? Y entender que al final una indicación o un problema a resolver tiene múltiples características de cómo abordarlo porque hay múltiples personas tratando de encontrar esa respuesta. Donde en definitiva cuando nos quedamos un poco abstraídos de esa posibilidad de movimiento, parece ser más homogéneo el resultado, parece ser un poco más conducido hacia un lugar y donde nos perdemos la diversidad, que es algo también que hoy por hoy se habla un montón y se invita, ¿no? A ser diverso, a ser creativo, a ser distinto, pero finalmente los mecanismos en los cuales nos desarrollamos te llevan hacia otro lado, como al homogéneo, ¿no? Al uniforme, a la manera indicada de responder, a los formatos de respuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, Francisco, y a nosotros en Copérnico nos gusta decir, digamos, en los desarrollos que hemos hecho pedagógicos, que el aprendizaje es mucho más profundo cuando toca la parte intelectual, emocional, social, y también el cuerpo. Y como decía Paula recién, el cuerpo es como uno de los más postergados, ¿no? Y no solo la edad es pequeña, incluso la edad es grande. Los jóvenes también todos, ¿no? Todos los adultos también necesitamos. Tú ves, por ejemplo, que hay espacio. Los profesores se ponen un poco nerviosos cuando uno le pide que incorpore otras dimensiones porque pareciera que van en contra de los contenidos. Por ejemplo, si un profesor de química o física dice, bueno, ¿cómo incorporo yo el cuerpo? Obviamente, en este caso, como algo más instrumental, quizás no como un objetivo en sí mismo, quizás que es la experiencia más cercana a la tuya, pero como para que puedan profundizar en su aprendizaje en matemática, en química, en física, o en lenguaje, lo que sea. ¿Qué le podría decir a ello? ¿Alguna recomendación para incorporar el cuerpo en este caso para profundizar en el aprendizaje de una asignatura? ¿Cómo lo ves eso tú? Creo que tiene que ver con el juego. Yo creo que aparecemos, ¿no? De manera muy espontánea, de manera muy honesta a través del juego. Es una manifestación humana y social inherente, ¿no? Nos jugamos, inventamos cosas, le damos, asignamos características humanas a objetos inertes, los hacemos hablar, hacemos que las cosas crezcan, se hagan pequeñas, me cambio los roles. Creo que ese hecho de jugar y entender el juego no como el concepto competitivo de quién gana y quién pierde, del equipo A y del equipo B, de los rojos contra los azules y quién mete más o menos goles o quién llega primero a esta línea, sino el juego como un hecho comunitario, ¿no? Como un hecho colaborativo, donde las indicaciones están sucediendo ahí, ¿no? Y es un hecho vivo, porque el juego de hoy es distinto al juego de mañana, porque quizás ayer te diste cuenta que te aburriste un poco, entonces hoy decidiste cambiar la regla y no pasa nada. Ayer dijiste que era con 5 piedras en la mano y ahora te diste cuenta que no te caben, entonces son 3. Y los niños y las niñas están permanentemente moviendo las reglas para pasárselo bien, para poder jugar, no para poder tratar de zafar ese lugar. Entonces yo creo que la invitación a todos los profesores es a jugar, a probar diferentes situaciones lúdicas que nos permitan no competir, ¿no? Y ahí la tranquilidad para uno como docente o como encargado de un proceso baja un montón. El no tener que estar preocupado de que si lo están haciendo bien, lo están haciendo mal. Como tomar un poco de distancia, permitir que eso suceda. Y si aún así esta invitación que hago del juego queda un poco lejos, entonces invitarlo a ir al patio, ir al recreo y observar y ver cómo ese grupo humano que compone ese colegio o esa escuela se manifiesta, pues, a qué juegan, cómo juegan. Y también van a haber características que si hago el paralelo con lo escénico, van a haber características de espacio que podríamos definir el tipo de colegio que hay, sería como el tipo de escenario que hay, y eso también nos va a manifestar qué posibilidades tenemos, si es un colegio que tiene pasto, si tiene un gimnasio techado, si tiene mesas de ping-pong, etcétera. Vamos también a poder ver un vestuario que podríamos como llevarlo al lado del colegio, como si ocupan o no ocupan uniformes, si son uniformes que son más bien que te invitan a moverte o no. Si todas las niñas van con falda, quizás están súper incómodas y tienen un montón de ganas de moverse y no se pueden mover. Entonces como que también ahí van a aparecer en la observación de ese recreo, de ese patio, un montón de cosas que nos van a poder ayudar como a entender cómo nuestra comunidad se está moviendo y uno acercarse a esa comunidad y no quedar siempre como el profe o alguien como en un estatus mayor o alejado.
Y el juego, y para terminar la idea, es importante que uno lo juegue, ¿no? Cuando uno es parte de ese hecho, los roles cambian, la situación cambia, te transformas en uno más. Y eso creo que es súper relevante, porque creo que el paradigma ustedes también lo han abordado en sus podcasts, ¿no? Como de este hecho de ser el profesor, el único que tiene la verdad y yo te la entrego y todos me escuchan, ya es muy añejo, está como hay demasiado escrito y demasiada información que nos demuestra y muchos ejemplos vivos que nos demuestran que eso ya no es tan útil o que no es el mejor camino o no ha sido la mejor decisión. Entonces también invitarte o invitarles a los profes a que jueguen, a que no pasa nada, como el error es parte del proceso, perder es parte de equivocarse, es parte del aprendizaje. Qué importante, bueno, Rolf, lo que nos comenta Francisco, recordarle a todos nuestros auditores, a nuestras auditoras que estamos conversando con Francisco Arrazola, director, intérprete, gestor, docente escénico en la compañía de danza contemporánea y radiografía colectiva y también del Centro de Experimentación Escénica. Porque hablaba por un lado de la importancia del juego, por otro también de la importancia de que este juego no fuera necesariamente un juego competitivo, o más bien que no fuera un juego competitivo y que permitiera a los adultos entrar a ese rol. Y ahí me gustaría hacer el paralelo al revés y preguntarte cómo lo ves tú desde los escenarios. Una de las cosas que desde la perspectiva y la educación de género hoy día se está tratando de instalar es que el patio del colegio se convierta en un lugar más democrático para los géneros, ¿no? Que los niños no ocupen el centro y las niñas no ocupen la periferia, porque finalmente eso se repercute en diferentes niveles de la vida y tener múltiples consecuencias. ¿Cómo lo ves tú desde el escenario? ¿Cómo ese vuelco o esa coreografía que sucede no solo entre quienes están arriba, sino también en este público permite que estos roles tan estáticos dentro, y por años no estáticos dentro de los patios del colegio, no se perpetúen en las artes vivas y se recojan algunos cambios importantes como desde la perspectiva de género, como es uno de los tantos ejemplos? Sí, bueno, al menos en la escuela donde yo estudié, el volumen, o sea, si creo que entramos 35, salimos 10, 12, y de esos 35 que entramos el primer año éramos 7 hombres, el resto eran puras mujeres, como que un poco en la escuela de teatro, que fue mi primera formación formal, era bastante al revés, ¿no? Como que había más diversidad femenina y un montón de cosas que te hacían darte cuenta que eras minoría, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como en un mundo donde siempre como lo masculino tendía a ser mayoría o tendía a ser el que tenía como más poder o el que estaba más situado. Ahora, son prácticas complejas de modificar, lo conversábamos antes que iniciara el podcast, que tiene que ver con el desaprender, como hay cosas que están súper arraigadas en nuestros comportamientos y que parecen ser, porque están arraigadas, parecen ser que son las correctas, pero no porque las tengamos aprendidas quiere decir que son las indicadas. Creo que las artes vivas tienen la facultad de aceptar la diversidad en la amplitud y en la dimensión más grande, ¿no? Y eso hace que tu nivel de entendimiento, de sensibilidad, de cuestionamiento sea mayor y por ende te construya, o es al menos la experiencia que yo tuve, a mover ciertos márgenes y cánones que establecen quizás las sociedades o las comunidades en las que habitualmente uno se mueve, ¿no? Al decidir ya estudiar una carrera como música, danza, teatro, circo, literatura, te ubica en una decisión un poco fuera, ¿no? Un poco fuera de la lógica y es como... Y aparece siempre el primer comentario, ¿no? Como, ¿y vas a estudiar otra cosa? ¿Y qué te van a decir tus papás? ¿Y cómo vas a vivir? Y esas preguntas, ¿no? Que son muy naturales, es por lo mismo, porque de alguna manera esa decisión te está llevando a ser un poco, a salir de este territorio común. Y creo que esa salida de ese territorio común te invita a procesos más sensibles y a procesos de mayor entendimiento propio y por lo mismo de un mayor entendimiento del lugar donde te desenvuelves. Por eso creo que es vital que las artes vivas estén en los procesos formativos a primera infancia. Creo que el teatro, la danza, el circo tienen que estar en las aulas, tienen que llegar prontamente porque son procesos que valoran justamente ese hecho, el proceso, la posibilidad de respuesta, la solución y no los resultados. Y por lo mismo una obra se sigue haciendo
muchos años, porque cada director le da una lectura distinta, la contextualiza, como hablábamos al principio con Rodolfo, con el contexto en el que se está. Hacer una obra hoy es muy distinta a hacerla 10 años atrás y será muy distinta en 10 años adelante, por lo mismo, porque se relaciona con contextos distintos. Entonces, creo que las artes vivas te invitan a ese proceso, te invitan a ese lugar y a abrazar la diversidad en su dimensión más profunda, que tiene que ver con darte cuenta que tú, de alguna u otra manera, estás representado en los otros y otras. Como esa diversidad también te representa a ti, no esa otra persona que tú no entiendes o que quizás no conoces, también eres tú. O de alguna, hay una red que conforma esta situación y esta sociedad. Oye, Francisco, quiero rescatar algo que tú mencionaste, que esto como de valorar el proceso, valorar el error, valorar la repetición. A nosotros siempre nos parece interesante para aportar al mundo educativo, ¿no? Que tiene muchas cosas rescatables y muchas cosas que de otras disciplinas también pueden aprender, así como de la pedagogía y las escuelas se pueden aprender también de otras disciplinas, como la tuya. Esto del error, del repetir algo, ¿no? En el colegio es súper común que uno hace una clase y después no repite, o incluso si uno hace una evaluación o algo, te fue mal y no hay instancia de repetir. Lo que choca bastante con lo que tú cuentas de la disciplina tuya en este caso. Uh-huh. Sería interesante ver cómo... ¿Qué crees tú que tu disciplina puede aportar en ese sentido, como de la esencia misma de la disciplina a la práctica pedagógica y quizás al revés también, que es una de las cosas que a nosotros nos interesa, cómo estos mundos se enriquecen mutuamente también, desde la parte tu disciplina, ¿qué has aprendido, qué has visto, rescatado del mundo más educativo, formal, ¿cierto? Sí, súper. Con respecto a lo primero, pienso que nosotros ensayamos y repetimos para poder aprender la partitura que vamos a ejecutar, entendiendo la partitura como un mapa, como un recorrido que puede ser sonoro, que puede ser físico, puede ser ambos, puede ser de destreza, para poder sumar al circo, al teatro, la danza, la música. La única manera que conseguimos aprender, o es la única manera que yo entiendo ese aprendizaje, es a través de la acción, de hacerlo. Entonces necesito probar y dar ese espacio para que se haga. Ese hacer, esa acción, si bien yo como director o como guía de aquel proceso entrego las indicaciones, entrego las directrices por donde tendría que suceder, voy a dar el ejemplo. La escena es que ustedes dos están sentados donde están, en un momento determinado suena una música, se levanta Rodolfo, toma un vaso que está en la otra esquina de la sala, toma agua, mira a Paula, se acaba la escena. Esa es la escena, ¿no? Esa es la indicación, esos son los gatilladores, esperamos la música, la indicación es que tú te paras, ok, hay que hacerlo. Y solo ese vacío, esa sensación de vacío que en el momento del hacer empieza a llenarte de preguntas, ¿no? ¿Pero cómo lo hago? ¿Cómo tomo el vaso? ¿Con qué mano lo tomo? ¿Pero con qué camino? Y la Paula va a decir, ¿pero miro o no miro? Espero que me mueva o no me muevo, ¿me puedo rascar o no me puedo rascar? Empiezan a aparecer un millón de gatilladores. Esos gatilladores, esos impulsos, esas acciones que están ahí contenidas, en el momento del hacer, van a empezar a aparecer. Y van a definir esa misma situación, en particular en cómo ustedes dos se la resolverían. Y eso es lo hermoso de ese hecho, que es único, porque son ustedes dos resolviendo esa misma indicación. Que si hacemos ejercicio con otras dos personas, va a ser muy distinto. Y van a ser tiempos distintos. La indicación va a ser la misma. Nadie se mueve hasta que la música entra, se levanta, toma el vaso de agua y lo deja. Como que el mapa es el mismo, el recorrido es el que cambia. Y esa acción y ese aprender al final y cómo tú vas a conseguir entender aquello es porque te va a hacer sentido a ti. Entonces tú vas a descubrir, no yo como director, no yo como el que tenga la verdad, sino que tú en el pararte, en ir, en definir cuándo mirar, en cuándo tomar el vaso, qué tan largo es el trago de agua, vas a encontrar un sentido a esa acción, a ese quehacer y la vas a hacer propia. Y al hacerla propia, te la vas a aprender. Y la vas a poder repetir, la vas a poder profundizar, la vas a poder vincular a otra idea, y vamos a terminar el ensayo y tú me decís, oye, en esta parte cuando tomé agua, me acordé de una vez que tenía mucha sed, entonces me gustaría quizás que el vaso fuera distinto, y va a empezar a crecer y a nutrirse ese hecho, y se transforma en una creación colectiva, una creación propia de ese grupo.
Y eso yo creo que es algo súper importante en los procesos de aprendizaje, que quien vaya a aprender lo haga propio y que le haga sentido esa información que se le está entregando y no termine siendo algo de memoria. Porque si yo te digo, 2 pasos para adelante, partes con la derecha, miras a la Paula, tomas 30 segundos del agua, escucha el compás de la música, te vuelves a sentar, lo más probable es que sí lo logremos, que te lo aprendas y lo repitas. Pero va a ser una repetición, no va a ser un hecho vivo, va a ser una repetición de algo que yo te estoy marcando y que te voy a exigir y te voy a obligar a que te lo aprendas, pero va a costar más tiempo, creo, que se transforme en algo que sea tuyo, que sea propio y que por lo mismo pueda seguir creciendo. Eso en relación a la primera como pregunta, y cómo creo que la pedagogía se relaciona como al revés, ¿no? Como ese hecho, creo que lo interesante del hecho pedagógico con las artes vivas es de alguna manera cuando uno está al otro lado. Estamos hablando todo este tiempo, yo invitaba ahora a la reflexión como de la creatividad o de las múltiples posibilidades de ese hacer. Pero también nos pasa cuando estamos al otro lado que tenemos que poner ciertos márgenes, ¿no? Porque si no, eso se expande a tal punto que puede llegar a ser incontrolable y que perdemos entonces de vista o el objetivo que queremos cumplir. Y ahí aparece la planificación como algo pedagógico que es súper relevante, entendiendo la planificación como algo dinámico, vivo y flexible, pero en definitiva tengo que planificar. Yo como director o como guía de un proceso creativo también planifico, también tengo mecanismos y metodologías que se adaptan al grupo de personas y a la obra que esté trabajando. Ahora la obra que estamos haciendo, que es Masa Madre, que es una obra de circo, me obliga. No tengo otra opción, me obliga la obra, el formato en el que estoy, el lenguaje en el que estoy, a hacer un calentamiento acrobático muy importante porque la obra tiene un desarrollo acrobático muy importante. Si estuviese haciendo una ópera, como fue hace poco la posibilidad que tuve de participar de Patagonia, te obliga esa obra, te invita a tener otro tipo de preparación para, ¿no? Pero también está dentro de una planificación. Bueno, sí, estamos hablando a propósito de la creatividad, de la educación, de la pedagogía y de cómo desde las artes vivas podemos influir en la escuela, ¿no? Formal, y cómo desde lo formal también uno se lleva a estos espacios para la vida cotidiana, ¿no? Es cierto, cada uno de nosotros tomó algo de lo que aprendió en el colegio y lo resignificó de alguna forma que hoy día le permite llegar a un método, a un destino, a un camino. Y en ese contexto, Francisco, si volvieras a tener 8 o 10 años con la experiencia vivida y recorrida hoy día, ¿qué le dirías a ese niño sentado en una sala de colegio? ¿Qué le dirías a ese niño? ¿Qué le dirías a los profesores que en ese momento te acompañaban en tu etapa de formación? Que nos dejaran jugar más, que nos dieran más espacio, que las salas no fueran tan frontales, que nos permitieran sentarnos en círculo, que al menos una vez, en mi colegio se ocupaba uniforme, pero que al menos una vez al mes te pudieras ir con ropa de calle, que hubiese un baúl con disfraces, que pudiésemos haber hecho instrumentos con las cosas que habían ahí, ir a recoger la basura del patio. Me hubiera encantado haber probado un montón de esas cosas que al final son experiencias que no tuve en el colegio y demoraron un montón en ayudarme en saber quién era. Como eso me pasó. Como me demoré mucho en entender qué era lo que me gustaba. Me demoré en encontrarme como producto de que pasé un montón de tiempo en una homogeneidad que más que permitirme saber quién era, me hizo estar como en un statu quo que bien, ¿no? Funcionó, no me pasó nada malo, pero al final salí del colegio, no sabía bien qué me gustaba, no entendía bien cómo enfrentarme a este mundo, tenía que tomar decisiones muy rápido, qué estudiar, dónde estudiar. Me equivoqué, evidentemente, elegí una carrera que no era la que quería, me cambié. Ahora, me equivoqué en el sentido como estricto, pero al final fue un proceso hermoso también haber pasado por esos 2 años. Salí del colegio, estudié periodismo, que era lo que yo sentía que era lo que más me podía traer. Estudié 1 año, me fue fatal porque me dediqué a jugar, me dediqué a estar en el patio, me dediqué a hacer malabares, me dediqué a conocer personas y dije, bueno, no estudiaba, así que me voy a dar una segunda oportunidad, así que volví a matricularme por un segundo año de periodismo. Ahí sí logré pasar todos los cursos, pero a mitad de año dije, no me gusta, como ya, ok. El año pasado quizás no estudié, este año estudié, pasé los cursos que tenía que pasar,
pero no me gusta. Y volví al colegio, hablé con mi colegio para ir de nuevo a cuarto y empezar a preparar la PSU con ellos para poder estudiar y cambiarme de carrera, ¿no? Y nada, y ahí decidí estudiar teatro y de ahí no he parado de estudiar también, como que creo que el placer de aprender es algo que el colegio a veces te lo roba. Y es tan hermoso, es tan bonito pasar por procesos de aprendizaje, como formales o informales, ¿no? Como de tener a alguien que te explique, alguien que está diseñando y escogiendo material para que tú tengas esa posibilidad sintetizada de poder como abrir puertas, ¿no? De como esta eh, sensación de que van como explotando estrellas una y otra y otra y otra. A veces el colegio, por estos procesos tan duros de calificaciones, de éxito, te frustran un montón. Como Bueno, tú yo pensé que las matemáticas me cargaban y ahora termino en todos los proyectos y en toda la gestión siendo el que lleva las matemáticas a todos los proyectos, de todos los fondos. Y me encantan, ¿cachai? Son súper entretenidas y me gustan porque al final son súper como de que las establezco acá, las pongo allá y es lo mismo que hago en escena. El vestuario va aquí, entro por acá, salgo por allá, es lo mismo. Ese orden que me gusta de mi quehacer está en las matemáticas también, pero me demoré un montón de tiempo en verlo. recuperar el placer por aprender, ¿no? Es parte del decálogo, Sí. de esta misión y visión que Copernicus Lab también, y Copernicus como institución educativa tiene, pero no solo en los niños, en las niñas, sino también en los profesores, en las profesoras, como recuperar esa pasión por enseñar, por aprender y también por validar estos errores de los que nos habla Francisco, porque a lo mejor si tú, Rolf, si yo hubiésemos tenido la oportunidad de saber que a los 17, 18 años cuando terminábamos el colegio no pasaba nada, que si nos equivocábamos de carrera no pasaba nada, y que si ahora a los 30 y tantos, 40 y tantos queremos cambiar lo que hacemos, tampoco pasa nada, nos tomaríamos a lo mejor la vida desde otro lugar. Sí, yo creo que lo complejo de aquello es como que sabemos, ¿no? Que la educación hoy por hoy en Chile tiene un costo asociado súper alto. Entonces hay una presión también familiar y uno es sensible a aquello. Uno a los 18 años se da cuenta que las cosas valen, ¿no? Porque te las han hecho sentir hace bastante tiempo, desde si es que tuviste la posibilidad de comprar algo en el colegio. Uno tranza a muy temprana edad con el dinero. Eh, entonces también pesa aquello y te lo hacen sentir por todos lados, el colegio, la familia, uno mismo, que si tengo los recursos no los puedo perder, si no los tengo no puedo perder la beca, entonces también hay una presión bien brutal con respecto a esas decisiones que también como sociedad, como país debiésemos tratar de modificarlas para poder tener sociedades más felices, pero también sociedades que realmente contribuyan y no terminemos como estudiando cosas que para cumplir un rol que al final nadie ocupa, ¿no? Como hay un montón de profesionales que no se desarrollan en el área. Yo tengo un montón de compañeras y compañeros que estudiaron teatro y ahora no se desarrollan en ese mundo porque al final les salió trabajo en otra cosa y necesitaban plata y cambiaron. Y es porque yo creo que no están las posibilidades reales del desarrollo profesional en todas las áreas, ¿no? Y ya está como esta enfermedad de querer estudiar y sacar títulos y tener que ir, y es como invitar un poco, que también ustedes lo han conversado en los podcasts, como salir de, no sé, del CIMSE, salir del éxito de estas mediciones que te obligan a tomar como esos caminos. Eso, Francisco, te queremos agradecer mucho la conversación donde hemos podido reflexionar desde el mundo educativo y enriquecerlo, que es lo que nos interesa desde otras disciplinas también, y pensar, avanzar, hacer, como dices tú. Sabemos que nos escuchan estas personas que hoy día tienen roles educativos y esperamos que también puedan, a partir de estas reflexiones, remirar su hacer. Francisco Arrazola, te queremos agradecer esta conversación, ha sido muy interesante, donde hemos tocado cosas que a mí me hace mucho sentido desde lo que nosotros llamamos la pedagogía de la creatividad y que tú has querido mencionar también desde la experiencia tuya, y hay mucha similitud, el disfrute. Yo digo, nunca he visto a alguien triste aprendiendo. Cuando uno aprende estas estrellas que tú mencionabas, ¿no? Cuando uno aprende de verdad algo que le hace sentido, es una sensación de bienestar muy grande. Y eso debiésemos tratar de ir recuperándolo siempre y de ir tratando motivándolo.
Así que te queremos agradecer, muy interesante. Esperamos ver pronto también en otras actividades, Paula. Eso, te agradecemos, Francisco, te despedimos. Muchísimas gracias. Muy interesante y nos estamos viendo pronto, ojalá, Francisco. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. Que estés muy bien. Que estés muy bien. Muchas gracias. Ustedes también. Chao, chao. 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 Bueno, Rolf, nosotros también invitar a nuestros auditores, a nuestras auditoras a ser parte, a seguir escuchando de Grandes para Chicos. Esto se puede hacer a través de las plataformas de Spotify, también a través de YouTube, de Copernicus Lab y de la página web de la misma institución. Por supuesto, lo central de estas conversaciones tiene que ver con hablar de pedagogía, hablar de educación, hablar de creatividad, desde los diversos bordes desde los cuales se puede conversar para ir profundizando en estas dimensiones, como esta tremenda conversación que tuvimos hoy día junto a Francisco Arrazola. Así es, Paula. Y entonces nos estamos viendo en otro podcast, nos estamos escuchando, como dijo Paula, ya en todas nuestras plataformas, y esperamos tener noticias, que nos comenten, que tengamos también el feedback de lo que le ha parecido, las reflexiones que han tenido de estas conversaciones. Que estén muy bien. Chau, Muy bien. chau.